Las gracias debo darlas en el sentido de que siempre me han invitado y siempre he estado acá, por supuesto. Y será siempre el compromiso que al final tenemos los trabajadores, por la solidaridad, por nuestro compromiso de clase, porque obviamente transitamos los mismos caminos que nos han mantenido a lo largo y ancho del país, en múltiples circunstancias de los trabajadores, no solamente en los pliegos de peticiones, no solamente en las dificultades, sino también en la solidaridad con otras organizaciones, con otras tareas y en otros escenarios también de la lucha política, incluso la lucha política electoral. Entonces, mil y mil gracias a Nebre, mil y mil gracias a Uriel, a toda la Junta Directiva por la invitación, a todos y a todas, compañeros, por invitarme a esta asamblea y compartir con ustedes los criterios con los cuales la Central Unitaria de Trabajadores está adelantando las diferentes tareas que emana desde la problemática laboral, la problemática sindical y obviamente también las decisiones que en materia política, incluso electoral, estamos desarrollando en estos días. Algunas cuestiones breves sobre hechos que vale la pena destacar de último momento. El primero, la decisión del Consejo de Estado de suspender definitivamente todo el traslado de los recursos que el decreto que había expedido el gobierno para que los 25 millones equivalentes a los ahorros que tenían 120.000 trabajadores y trabajadoras que se pasaron a Colpensiones fueran entregados a Colpensiones. Bueno, la decisión en el día de ayer fue que ni un solo peso se trasladará para Colpensiones, así los trabajadores estén en Colpensiones. Como se darán cuenta ustedes, eso es una arbitrariedad, es la violación absoluta de cualquier consideración jurídica, para hablar en el terreno de ellos. Ninguna sustentación legal existe. De tiempo atrás todos sabemos que quien se ha pasado a Colpensiones arrastra inmediatamente sus recursos. Ese es uno de los puntos que tenemos en diferencia con la reforma pensional, que obviamente no lo logramos en la que hoy es la ley 2381. Pero en este caso particular, que todavía estamos en el marco de la ley 100, pues necesaria e indispensablemente los tienen que trasladar. El Consejo de Estado pues no solamente suspende esta medida, que repito es absolutamente arbitraria, es un secuestro de los recursos de 120.000 trabajadores en los fondos privados. Ese es el término que hay que ponerle, secuestradores. Así es, no tienen otro término. Y bueno, habrá que hacer algunas acciones de carácter legal, me imagino que el gobierno las va a hacer, es a quien le corresponde. A nosotros nos toca hacer bulla con el tema, por supuesto, y señalar realmente qué es lo que significan hoy las altas cortes. El punto me sirve para definir eso. Ese Consejo de Estado también, con el magistrado Morales, suspendió el decreto del salario mínimo vital, que afortunadamente la competencia la sigue teniendo el gobierno y por eso ellos no pudieron exactamente, ahí sí como se dice, suspender la medida y que no tuviese aplicación, aunque esa era la intención inicial. Pero ustedes saben que Gustavo Petro, en una excelente movilización, a la cual también nosotros convocamos, el 19 de febrero ratificó en otro decreto de que evidentemente se mantenía el incremento del 23% para el salario mínimo vital. Y ahí seguimos, y cada día que pase
para ese Consejo de Estado, aunque uno no sabe qué vaya a pasar, ¿sí? Pues reclamaremos nosotros que es un derecho adquirido para esos cerca de más de 4 millones de colombianos que devengan salario mínimo, sea porque sean trabajadores formales, sea porque sean aprendices del SENA, sea porque sean pensionados, el 60% de los pensionados ganan salario mínimo, sea porque sean los soldados de la patria que también le reconocen el salario mínimo. Por todas esas circunstancias es una medida supremamente social que ha tenido obviamente un respaldo significativo de la población. De tal manera que el Consejo de Estado, repito, cada vez que pase un día más, se enredará en sus propias espuelas para tratar de quitarle un derecho que para nosotros ya es un derecho para la inmensa mayoría de esos trabajadores de salario mínimo. Pero bueno, lo tiene suspendido, hay 38 demandas, la intencionalidad obviamente es declararlo nulo, pero no sé qué vaya a pasar aquí el día que declaren nulo, porque mínimamente nos tocará hacer una medida de movilización social muy, pero muy fuerte, porque no vamos a permitir que una medida de esa naturaleza, que ocupa a tanta gente y de la cual tantos se han beneficiado, que incluso tiene un componente político en la lucha electoral muy significativo también. Amanecerá y veremos en ese punto y miraremos en concreto qué hacemos. Pero las altas cortes también suspendieron la ley pensional y la tienen suspendida. Yo no creo que tomen ninguna decisión antes del 21 de junio y mucho menos antes del 31 de mayo, por condiciones políticas electorales. No la van a hacer. Pero lo más probable con la ley pensional es que ellos revuelvan nuevamente la ley a que sea debatida en la Cámara de Representantes y se subsane según ellos, los vicios de procedimiento que en la segunda oportunidad donde lo debatieron los de la Cámara volvieron nuevamente a ratificar su disposición de que esa ley debería quedar ahí. ¿Cuál es el interés que hay ahí? Recuerden que la decisión de la suspensión por parte de la Corte Constitucional es atendiendo una demanda que hizo la señora Paloma Violencia. Ella fue la que hizo la demanda y el magistrado Ibáñez, ni corto ni perezoso, le aceptó la demanda y logró imponer una mayoría primero para devolverla a la Cámara, pero ahora volvió a tener por lo menos un empate técnico y no se sabe exactamente qué decisión van a tomar, pero al final yo creo que la decisión que van a tomar es regresarlo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Un articulito, el articulito que dice aquel, ¿sí? ¿Cuál es el umbral de cotización obligatoria para Colpensiones? Ese es el articulito que le duele a los fondos privados. No les duele y no eso, porque los demás lo tienen, ¿sí? Esa norma que dice exactamente que a pesar de que los trabajadores se pasen a Colpensiones, que es por lo menos el 80% de los trabajadores que hoy están en los fondos privados, ¿sí? Que ganan menos de 2,3 salarios mínimos, no les trasladan su bono pensional sino cuando de pensiones. Son unos bandidos, ¿sí? Son unos bandidos, por eso el Consejo de Estado se atreve a hacer esto que está haciendo ahora. Bueno, esa será una norma a posteriori que tendremos que mirar. Por lo pronto, van a que se devuelva a la Cámara y se discuta artículo por artículo, eso es lo que ellos pretenden. De tal manera que también hayan modificaciones en la ley y por tal motivo puedan modificar ese articulito. Y la propuesta es que simple y llanamente digan que el umbral de cotización es un salario mínimo y se acabó la discusión para ellos. Eso es lo único que les conviene en esa ley pensional y obviamente que nosotros vamos a defender, así sea un umbral que nosotros nunca compartimos, porque nosotros siempre dijimos que mínimo tenía que ser de 4 salarios mínimos. Pero la Corte Constitucional también ha suspendido todos los decretos de la emergencia económica, decretos que el gobierno intentó sobre la base del bloqueo institucional que hizo
el bloqueo institucional que hizo el Congreso de la República al no aprobar en 2 oportunidades la ley de financiamiento que el gobierno tramitó conjuntamente con los presupuestos de los años 2025 y 2026, y que se necesitan esos recursos. Cuando se habla del déficit fiscal en Colombia, la responsabilidad la tienen evidentemente esas instituciones. La tiene en primera instancia el Congreso de la República y en segunda instancia la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional también hace parte del bloqueo institucional, y el otro es desafortunadamente el banco en el cual ustedes trabajan. Bandidos esos de la Junta Directiva, ¿sí? La mayoría de la Junta Directiva, gracias compañero. La mayoría de esa Junta Directiva, ¿sí?, sigue aprobando los incrementos de las tasas de interés para servirle única y exclusivamente al sector financiero. Y entonces, mire, todo lo que acabo de decir es a favor ¿de quién? Del gran capital financiero, de los banqueros. Lo que hace el Consejo de Estado, lo que hace la Corte Constitucional, lo que hace el Congreso de la República y lo que hace el Banco de la República es exactamente todo a favor del gran capital financiero. Esa es nuestra gran dificultad en términos institucionales hoy en día, de que evidentemente todo esto que está hoy armado, toda esta institucionalidad que está hoy armada, con este punto termino para invitar al ministro, ¿sí?, esta institucionalidad está hecha a imagen y semejanza de ellos. Por eso tenemos tantas dificultades en avanzar en todas las medidas y propuestas que el gobierno durante todos estos 4 años le hizo al país, le hizo exactamente tratando de recuperar derechos y de mejorar la situación social y económica de la inmensa mayoría de la población, no de los banqueros, por supuesto. Y entonces aquí sí está claro cuál es la lucha política que hay hoy en Colombia sobre el tema exactamente de la campaña política electoral. ¿Sí? Es esto: o siguen los privilegiados de siempre, o definitivamente no avanzamos en poder mantener un gobierno del cambio que pueda profundizar en ellos y empiece a modificar sustancialmente esta institucionalidad que hoy tiene en el país. Bueno, ahí resumo esa primera parte que me parece muy significativa del tema de la institucionalidad en Colombia. Los cambios son directamente proporcionales a la correlación de fuerzas. En el sindicalismo es un elemento que siempre está acompañado cada vez que discutimos cualquier pliego. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos? ¿Qué tiene el contradictor? ¿Y hasta dónde podemos llegar? Y eso se llama, en la lucha sindical y política, correlación de fuerzas. Entonces, allí habrá un elemento en la perspectiva política de cómo se desarrollará esta correlación de fuerzas. Ahora, siempre hemos dicho también, si hay algún elemento que puede modificar y cambiar las agendas políticas en cualquier momento, se llama la movilización social. De tal manera que no por tener temporalmente un problema en el cual nuestra correlación de fuerzas sea deficitaria, ¿sí?, al final una fuerte y grande movilización social puede transformar las cosas, que es palabras más, palabras menos, lo mismo que hacemos nosotros en la lucha sindical, cuando por diversas circunstancias el patrono, la entidad, la empresa se niega a atender nuestras peticiones y siempre nos queda ese elemento de la huelga. La huelga que siempre mueve montañas, porque obviamente le pega al elemento más determinante en la lucha política, que es en la economía o del país o de las grandes empresas, y eso nos permite y nos ha permitido históricamente poder lograr cosas que en términos generales de otra manera no se hubieran podido contextualizar y resolver. El estallido social es la mejor muestra, la tenemos fresca todos,
Estamos cumpliendo 5 años de haber hecho ese evento a lo largo y ancho del país, con toda la resistencia que se desarrolló, especialmente por nuestros jóvenes y muy especialmente por los que se denominan los niní, los que ni estudian ni trabajan, que presentaron un foco de resistencia muy fuerte en el departamento y en la ciudad de la Resistencia, el Valle del Cauca y Cali respectivamente. El estallido social cambió la agenda política de este país, la cambió, compañeros. Si hay algún movimiento que en Colombia haya logrado cambiar agendas, fue el estallido social. Tanto así que logró tener un presidente como Gustavo Petro. Sin esa eventualidad del estallido social, sumado también a otro evento político muy significativo en la historia del país, el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, sin esos dos elementos, yo no creo que hubiéramos logrado con Gustavo Petro la presidencia. Lo había intentado ya en 2 oportunidades anteriores, le habían hecho fraude en el 2018, y con esa eventualidad de la posibilidad de un fraude fue que nos asumamos a esa posibilidad de elegirlo. Y no hubo fraude porque la oligarquía también le teme y obviamente que le aterra la lucha social y una movilización de esa magnitud de la cual ya venía muy fresca y en la cual ya habíamos participado. Con absoluta seguridad que no hubiera pasado lo mismo que en el fraude de 1970. Con absoluta seguridad que no. Y ese será siempre un elemento también que estará en la perspectiva de la elección del presidente de la República el próximo 31 de mayo. Eso va a estar también ahí en el ámbito, de manera que tengámoslo también en la cabeza. Entonces estoy aquí reivindicando cómo la movilización social, la lucha social, la más amplia esfuerzo de la población para mostrarse sus inconformidades, logra cambiar afortunadamente las agendas políticas y logra entonces cambiar lo que antes era, de términos generales, imposible, y hace posible que cuestiones como las que se han desarrollado durante estos 4 años del gobierno de Gustavo Petro hayamos podido vivir una situación distinta. Pero nos ha quedado también en el ambiente de que la institucionalidad que tenemos y la correlación de fuerzas que hay no permitieron desarrollar todo lo que nosotros queríamos que se desarrollara. Lo hemos dicho que un solo gobierno no lo puede hacer, pero especialmente no se puede hacer si esa correlación de fuerzas se desarrolla en los términos y en la institucionalidad en que se ha desarrollado durante estos 4 años. Este será nuestro desafío, senadora Patricia. Este será el desafío que tendremos en el próximo Congreso, el que se instala el 20 de julio, para ver y armonizar, ojalá, con la presidencia de Iván Cepeda el próximo 31 de mayo, porque ese es el objetivo que estamos buscando. Entonces, aquí estoy diciendo que eso es definitivo e importante y que siempre tenemos que tenerla en cuenta. Por eso fue muy importante la movilización del 1 de mayo aquí en Colombia. ¿Qué pasó el 1 de mayo, en este 1 de mayo en Colombia? Por primera vez, especialmente en el periodo neoliberal, ¿sí?, tuvimos un candidato presidencial en la tarima del movimiento obrero en Bogotá por primera vez. Incluso Gustavo Petro la otra vez no nos aceptó la invitación. Sí, se hizo al margen y dijo que de pronto eso le podía ocasionar no sé qué. Nosotros le dijimos que no, que por el contrario el movimiento sindical en general lo iba a respaldar, como evidentemente lo respaldó. En esta oportunidad Iván Cepeda aceptó la invitación y desde la tarima del movimiento obrero en Bogotá le contó al país cuál es su programa de gobierno en general, pero en especial cuáles son sus compromisos con las clases trabajadoras y los sectores populares y cuáles son sus compromisos también con el sindicalismo. Cosa que, repito, no había sucedido antes, esta vez sucedió, pero lo más significativo es que la gente estuvo apreciando ese discurso que hizo el candidato Iván Cepeda en medio de una
Plaza de Bolívar completamente llena, pero esto se repitió a lo largo y ancho del país, y en las cuales todos y cada uno, especialmente el sindicalismo y sus organizaciones sindicales, expresaron su voluntad de respaldar a Iván Cepeda. De tal manera que esta candidatura presidencial también está en el marco de la movilización social. No es una cuestión para estar única y exclusivamente por allí en algunas asambleas o en algunos recintos cerrados expresando nuestra voluntad. No, la hemos hecho pública y el país se notificó de que evidentemente grandes sectores sociales y el sindicalismo en general, puesto que estamos de acuerdo todo el Comando Nacional Unitario, la CUT, la CGT, la CTC y las dos confederaciones de pensionados, en respaldar esta candidatura, y ese fue el mensaje de este 1 de mayo. Creo que el país lo ha recibido. Claro, los medios de comunicación silenciaron e ignoraron todas esas amplias movilizaciones, como la que desarrolló en Medellín con el presidente Gustavo Petro, que obviamente no podía estar en Bogotá por un tema de las situaciones de, entre comillas, unas legislaciones que prohíben que los empleados públicos hagan, entre otros el presidente de la República, estén participando en política. Eso es una hipocresía de nuestro país, porque todos lo hacen, todos, absolutamente todos, ¿sí? Y si son más de la oligarquía, a ellos no les pasa nada. Claro, si son del lado nuestro, con absoluta seguridad, como le ha ocurrido a varios compañeros nuestros en la lucha sindical, especialmente de empleados públicos, terminan exactamente disciplinados por ese tema. O incluso la negativa que hay para que empleados públicos o trabajadores oficiales puedan participar como candidatos. Esa es una situación irregular en nuestro país. No les dan los plenos derechos a los empleados y a los trabajadores oficiales, cosa que deberían tenerlo. Lo tienen todos absolutamente en el sector privado, pero en el sector público nadie puede serlo. Como si eso fuera, así como se dice, una situación contraria a un derecho constitucional y legal que dice que es el derecho a elegir y ser elegido. Entonces los empleados los empleados públicos, los trabajadores oficiales no pueden ser elegidos. Eso es un absurdo lo que nos pasa en nuestro país. Este es un punto que no hemos podido tampoco resolver, puesto que sí ha estado en la mesa de negociación del sector público. El gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley al respecto, pero desafortunadamente ya no lo presentó, de tal manera que eso quedará para la próxima oportunidad que gestionemos nuevamente la situación, porque repito, también los dirigentes sindicales también tienen el derecho a elegir y ser elegidos a cualquiera de los niveles, concejales, asambleas, alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, senadores, representantes, todo lo que sea menester exactamente de una elección de carácter público. Seguiremos empecinados en que ese derecho debe ser consagrado también para los servidores públicos en general. Y entonces, ya yéndome un poquito más en la coyuntura política, debo narrar dos hechos sustanciales de lo que es la lucha política hoy. La primera, el rechazo y la condena a los vientos de guerra, a las tropelías, las arbitrariedades y el fascismo del presidente de los Estados Unidos en su posición de, como se dice, imponer bajo la fuerza, ese es el fascismo, bajo la fuerza, bajo la guerra, a todos los pueblos, naciones y gobiernos del mundo. La decadencia de Estados Unidos en términos económicos y políticos, el declive al cual se ha venido desgastando en la última década especialmente, lo pone en una situación exactamente en la cual su hegemonía ya está a unos niveles de competitividad muy altas, con alguien que evidentemente ya es un contendor de las altas ligas, como es especialmente China, pero que además vienen congregando un nuevo ejercicio de un nuevo bloque económico que le disputa obviamente al de Estados Unidos con la Unión Europea el control mayúsculo de toda la economía del país, de la geopolítica en general, para ponerlo en los temas, y recurre a la guerra. Claro, esa sí es un arma que todavía tiene mucho poderío Estados Unidos,
es la nación con mayor poderío económico mayor poderío militar en el planeta. Ya lo ha demostrado además lo que hizo en Venezuela, lo que está haciendo con el genocidio desafortunadamente en Palestina, con los bombardeos que hace Irán y al Líbano, etcétera, etcétera. Muestran exactamente que ese poderío es bastante representativo y determinante en esta cuestión. Tienen más de 800 bases militares en todo el mundo, en Colombia tiene 5 por lo menos. Y entonces ha tomado la decisión de utilizar esa poderosa e infernal máquina de guerra para tratar de que ese poderío económico y político que hoy está perdiendo pueda restablecerse. Se equivoca el señor Trump en esa decisión. Va a haber muchas luchas, van a haber muchos sacrificios de gobiernos, pueblos y naciones, pero con absoluta seguridad no va a poder modificar ese declive económico y político que hoy tiene. Ya sabemos exactamente de las graves situaciones que internamente está viviendo el gobierno de Donald Trump. Ya han habido por lo menos en 2 oportunidades movilizaciones masivas en todo el país, en más de 3.000 ciudades, que muestran obviamente que también allá están muy incómodos con este señor, porque eso que hace a nivel mundial también tiene su propia réplica institucional en el país. Ese es un tema que desde la que estamos diciendo tenemos que tenerlo en la cabeza, en nuestras mentes, pero especialmente, además de condenarlo y rechazar todas las políticas de guerra, solidarizarnos con los pueblos, gobiernos y naciones agredidas por los Estados Unidos. En primer lugar contra el genocidio en Palestina, contra los bombardeos en Irán y en el Líbano, pero adicionalmente contra la injerencia militar descarada en Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, así como el bloqueo deshumanizado, agredido y asesino que hoy hace contra el hermano pueblo de Cuba. Ese es el aspecto también entonces que debemos mirar. Y esto que estoy diciendo de lo que hace Estados Unidos, no crea que no lo está haciendo frente a Colombia. Frente a América Latina y el Caribe acaba de hacer una reunión en Miami el pasado 7 de marzo, que la llamó la reunión del escudo de las Américas, declaración en la cual se comprometen todos esos arrodillados y desobligantes gobiernos lacayos de toda América Latina y el Caribe, con la excepción de los que no invitaron, porque no invitaron ni a México, ni a Brasil, ni a Colombia, por obvias razones, por supuesto. Y en esa declaración del escudo de las Américas se comprometen estos gobiernos lacayos todos a respaldar toda intromisión militar gringa contra cualquiera de los países o de los gobiernos sobre la base supuesta de hacer acciones contra las bandas criminales, que es lo que hizo exactamente en Venezuela y que es lo que ha venido tratando de insinuar y hacer también en Colombia, cuando ha calificado a Gustavo Petro de manera infame y calumniosa como un narcotraficante más, y que ahora lo hacen las oficinas de seguridad de los Estados Unidos como la CIA y el FBI también contra Gustavo Petro. Claro, eso ya pierde un poco de importancia porque el 7 de agosto pues ya se va Gustavo Petro, pero deja en el marco exactamente el interés de este señor, de Estados Unidos y de ese escudo de las Américas y de la declaración que están escribiendo para también aceptar cualquier intromisión militar en estos países que obviamente le ponen cara a todas las agresiones y obviamente rechazan y condenan a los Estados Unidos y al señor Donald Trump. Donald Trump se ha intrometido también en todas las elecciones en el último año y medio que han habido en América Latina y el Caribe. Se metió con Milei en las elecciones para el Senado, fue y le dijo al pueblo argentino que había en curso un crédito de 44.000 millones de dólares y que tenían que pensar muy seriamente por quién iban a votar. Es decir, un chantaje al pueblo
argentino, que obviamente se debate en graves circunstancias de pobreza y obviamente de pérdida significativa de sus derechos, especialmente los derechos laborales y sindicales, porque contra ellos es que ha arremetido Milei durante todo el tiempo, contra las pensiones, contra los salarios, contra los derechos económicos y sindicales, y lo hizo de esa manera, y desafortunadamente no logró el pueblo argentino modificar la correlación de fuerzas en el Senado, y lo ha hecho en Chile. Allá nos ganó desafortunadamente un señor de la extrema derecha como el señor Katz, frente a la posibilidad de mantener un gobierno del cambio con la compañera Jara. Perdimos. Y obviamente allí también estuvo buscando los organismos de seguridad de los Estados Unidos y obviamente el mismo Trump cómo jalaba y permanecía diciéndole al pueblo chileno que su mejor candidato era el señor Katz, y obviamente propició y animó la división exactamente en Bolivia, que representó la llegada nuevamente de la extrema derecha, la llegada del señor Noboa a Ecuador, donde hay señales evidentemente de fraudes determinados exactamente por nuestros compañeros ecuatorianos y los candidatos del progresismo allí, que la señalaron que hubo fraude en la decisión del señor Noboa. Y el caso último, el de Honduras, donde el señor Trump hizo dos manifestaciones muy significativas frente al pueblo y la nación hondureña. Una, indultó a un narcotraficante que tenía una sanción de 40 años de cárcel en Estados Unidos, el señor Hernández, por narcotraficante, lo indultó. He ahí la falsa y la hipócrita medida de decir que ellos combaten a los criminales o al narcotraficante. Mentiras. Fue y lo indultó un mes antes de las elecciones, de tal manera que quedaran en la sensación todos los delincuentes de Honduras de que nada les iba a pasar si hacían lo que quisieran hacer en Honduras, en ese país. Y a renglón seguido le dijo a los colombianos, a los hondureños: y señores, tengan muy en cuenta que las remesas que se hacen exactamente desde Estados Unidos para Honduras pueden ser canceladas, no autorizaríamos ninguna otra remesa. Las remesas en Honduras representan el 25% del Producto Interno Bruto. Ese pueblo vive de los que se rompen el lomo en Estados Unidos, agrandando exactamente a esa nación para que su pueblo y su familia medio sobreviva. Tremenda situación en la cual los pusieron, y evidentemente ganó el señor de la extrema derecha, y si faltaba algo, pues hicieron fraude. Y traigo aquí este elemento para significar lo que nos puede pasar a nosotros, compañeras y compañeros, si no atenemos, si no presionamos y tensionamos todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para que no haya fraude en Colombia. Las mismas empresas que cuentan y hacen el escrutinio en Colombia fueron las mismas que las hicieron en Honduras. Es decir, los señores de Thomas Anson están también metidos en el fraude en Honduras. Y si lo pueden hacer el fraude en Honduras, ¿por qué no lo pueden hacer aquí? ¿Cuál es la diferencia? Se demoraron 10 días para dar el resultado final de quién ganaba las elecciones. Cuestión que nos debe preocupar a nosotros. Repito, porque aquí el señor Donald Trump está entrometido en todos los asuntos de la vida interna de todas las naciones, pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe, y tenemos que tener eso en cuenta. Hago este relato internacional para decir que eso también nos puede suceder aquí a nosotros, para que no seamos ingenuos de que entonces, como el gobierno ahora es de Gustavo Petro, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral no lo son, están con la oligarquía,
o si no, ¿qué no han hecho para desvertebrar en primera instancia el pacto histórico y en segunda instancia desvertebrar lo que era una consulta interna de todos los sectores progresistas en Colombia? Lo hicieron y lo van a seguir haciendo. Y por eso no podemos esperar nada distinto a que bajo nuestro control, nuestra observancia y nuestra atención, especialmente ese día en jurados y testigos, podamos exactamente bloquear cualquier acción que desde allí se haga. Pero nos queda el del showman. Ese no se resuelve con el testigo, ese no se resuelve con el jurado. Y el señor Penagos de la registraduría dijo categóricamente que al único que le iba a mostrar el show para hacer una auditoría era al Procurador General de la Nación. El primer compromiso que tenía de que se lo iba a mostrar para que hicieran la auditoría a todos los partidos políticos, pues no lo terminó haciendo. Allí se esconde, sin lugar a dudas, porque si eso fuera transparente no habría ninguna discusión en que se lo pudiera presentar, e incluso los demás partidos políticos e incluso el pacto histórico pudiera hacer su respectiva auditoría. Y en eso tiene razón Gustavo Petro cuando dice que en Colombia ha habido fraude. 2018. Total. El mismo Consejo de Estado se encargó de demostrar que hubo fraude en el conteo y en el escrutinio de los votos de un partido que a nosotros de pronto no nos guste, pero al fin y al cabo pudieron demostrarlo. El partido Mira, y les tocó reponerle las curules, claro, ya al final del periodo, cuando ya se había perdido prácticamente la opción de que ellos hicieran su labor parlamentaria. Y bueno, ustedes saben que lo intentaron exactamente con el pacto histórico antes y ahora también. Entonces, esto es un llamado para que tengamos en cuenta esas circunstancias. Termino con esto. ¿Qué está en juego entonces este 31 de mayo? Yo lo llamo, en unas palabras más largas, pero en unas palabras más cortas. Las más largas, lo que está en juego es las posibilidades del avance, de las reformas laborales, de los derechos laborales, de los derechos del pueblo, de la democracia y la soberanía, encarnados en un candidato que obviamente es la continuidad de todo el legado que nos ha dejado Gustavo Petro, que es el compañero Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilpué. Esa es una opción. La otra opción, ¿cuál es? Las posibles, por supuesto. O la paloma, violencia, o el destripador de Abelardo. ¿Qué nos han ofrecido? La barbarie. Ambos son candidatos del uribismo y nos hemos ya percatado de que ya no son 6.402 falsos positivos, sino 7.837, y la cuenta va en alza porque no han terminado de hacer la tarea en la JEP y por tal motivo ese número va para adelante. ¿Podremos nosotros regresar a esa época de la barbarie en Colombia? Con todo lo que nos ha costado el movimiento sindical y popular, con lo que le ha costado a los partidos políticos también de la oposición, en esa oportunidad oposición a la oligarquía. Democracia o fascismo, en palabras breves. Eso es lo que está en juego hoy. El movimiento sindical ha sido un baluarte de la democracia, incluso de esta democracia restringida, que no nos da todas las garantías que nosotros podamos hacer, pero a pesar de ella, volver a ese pasado oscuro de los falsos positivos, de la intimidación, de la estigmatización, de la agresión, del asesinato, llámese Uribe o el Iván Duque, o cuál fue lo que nos pasó con el estallido social. ¿Qué nivel de democracia tenemos nosotros? ¿Qué garantías tenemos a la protesta social con estos nuevos bárbaros? Digo nuevos en el sentido exactamente de que son nombres distintos, pero la misma esencia del uribismo y la extrema derecha. Hoy acompañado por el fascismo internacional que representa Donald Trump, es decir, peor, mucho peor de lo que tenemos. Compañeros y compañeros de Anebre, ustedes han sido baluarte también de la democracia. Toda la batalla política que ustedes desarrollaron para señalar exactamente la actividad neoliberal que siempre el Banco de la República ha emprendido,
este país también se lo reconoce, puesto que fueron ustedes los primeros que empezaron a sostener una y otra vez de cómo la autonomía y la independencia era para los privilegios del gran capital, no para los intereses nacionales del desarrollo productivo y el empleo en Colombia. No era para eso. Tenemos entonces al frente esa opción y puede ser el 31 de mayo. Si ustedes revisan todas las encuestas, en general, entre las que menos dan 37% y las que más dan el 44%, siempre hay un margen de indecisos, que son alrededor del 11-12% según todas las encuestas. Yo creo que en la última semana se va a definir qué hacen esos indecisos. Y creo que tenemos la opción de notificarle a esos indecisos. Y la campaña de Iván Cepeda tendrá que jalar este punto lo más que pueda. Y nosotros obviamente que lo tenemos que hacer con nuestros indecisos. El voto útil. Si son indecisos es porque no están con el uribismo todavía, en términos concretos. O sea que puede ser un factor definitorio el día 31 de mayo para que completemos, ahí sí como se dice, el 50+1 y ganar con Iván Cepeda en primera. Compañeras y compañeros, quiero persuadirlos de que frente a la barbarie, lo que mejor podemos hacer nosotros es hacer un compromiso y un desbordado trabajo de aquí al 31 de mayo para que ninguno de nuestros amigos, vecinos, familiares y cualquier ciudadano que se nos atraviese, el de la tienda o el compañero inclusive, el vendedor ambulante, para decirle e invitarlo a que vote por Iván Cepeda y Aida Quilpué el próximo 31 de mayo para ganar en primera. ¡Viva Iván Cepeda Castro, presidente de la República! ¡Viva! 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 ¡Viva nuestro presidente Gustavo Petro! ¡Viva! 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 ¡Viva la sociedad!